Pero sobre todo, la charla y el debate de hoy tiene que ver con colaborar con un proceso de deliberación y de lucha para enfrentar y oponerse a esta evaluación que viene a destruir la escuela pública y sobre todo a atentar también contra derechos laborales de los trabajadores de la educación. Por eso contamos con la invalorable presencia de Romina Del Pla, que es, bueno, usted la conoce, compañera nuestra, dirigente de Tribuna Docente y secretaria general del SUTEBA, el Sindicato de Provincia de Buenos Aires de La Matanza. Así que sepamos aprovecharla en su charla y también en el debate, le vamos a exigir mucho. Bueno, muchas gracias. Solamente también con pasado había jurado que no venía a Córdoba. Acá estoy. Porque en realidad no es que dije que no venía porque no quería venir, sino porque justamente estamos recorriendo gran parte del país y de algún modo, con los límites del caso y sin exagerar, estamos llevando adelante una campaña contra el operativo de evaluación APT 2016 y una campaña denunciando sus alcances profundos, cómo forma parte de todo un ataque en regla a los trabajadores docentes, pero también a la educación pública. Estamos haciendo una campaña que no está haciendo la dirección de CETERA, que justamente está en otra orientación, la vamos a detener, completamente contraria a enfrentar en regla este operativo. Y entonces, como tribuna docente, nos hemos de algún modo puesto al hombro una parte importante de esta campaña en todo el país. Estuve hace 3 semanas en Neuquén, donde estuvimos discutiendo justamente esta campaña con compañeros de Neuquén y de Río Negro. El fin de semana pasado, el Encuentro Nacional de Mujeres fue parte de uno de los ejes que instalamos en todos los talleres, no solo en los talleres de educación, sino en los talleres en general de todas las temáticas, porque justamente entendemos que este es un tema en el cual tenemos que interesar a toda la población trabajadora, y por eso hemos sacado además un volante de la Coordinadora Sindical Clasista, que quiero que luego forme parte de las resoluciones de hoy, que de acá y durante la semana, pero sobre todo el lunes y demás, ese volante esté repartido en los principales centros de trabajo, porque nos estamos dirigiendo a los otros trabajadores que son padres para explicarles por qué no tendrían que, por ejemplo, que mandar a sus chicos a hacer esta prueba, ¿se entiende? Y a llamar la atención sobre estos problemas. O sea, es un punto integral, lo hemos colocado como parte de todos los talleres prácticamente donde salió, y ayer estuve dando una charla en Concepción del Uruguay, donde no existe tribuna docente, pero sí existe una agrupación que está enfrentando a la dirección celeste del sindicato y que nos invita especialmente a que llevemos, a que vayamos a explicar en qué consiste el problema a fondo y vayamos a explicar la campaña. Y bueno, realmente fue muy interesante porque, bueno, era una novedad justamente cuando una dirección sindical es completamente cómplice de este ataque. Entonces, bueno, estamos llevándolo a distintos puntos del país este problema, y estamos desarrollando una muy fuerte campaña allí donde somos dirección, ¿sí? Ahora nos vamos a detener un poquito en eso. Lo primero que hay que decir es que esta política de evaluación externa sobre la educación no es de ninguna manera un patrimonio propio del gobierno macrista, todo lo contrario. Justamente los documentos que han empezado a circular en estos días ratifican que el punto de partida de este proceso de evaluación externa, desde el punto de vista normativo legal, es la Ley de Educación Nacional aprobada en el año 2006 bajo el gobierno de Néstor Kirchner. Este es un primer punto, porque justamente ustedes van a ver que nosotros nos esforzamos en explicar que no estamos frente a acciones episódicas, ¿sí? Bueno, un gobierno que hace alguna acción para quitar algún derecho o hace alguna acción privatista, sino que estamos en presencia de una política mucho más integral que tiene que ver con la crisis capitalista mundial, que tiene que ver con toda una reorientación de los principales organismos de crédito internacionales y de los, digamos, principales
ideólogos de las multinacionales y el imperialismo en función de convertir a la educación en una nueva fuente de ganancias y que tiene que ver con toda una fase presidida por esto que nosotros llamamos reformas antieducativas o antirreformas antieducativas, si seguimos a Riesnik en este texto maravilloso que está ahí en el folleto que hemos publicado con sus escritos sobre educación. Justamente estas reformas antieducativas apuntan a varias cosas. Primero, a vaciar de contenido la educación pública en todos sus niveles, empezando por tratar de vaciar la educación universitaria, convertir los aranceles, los posgrados pagos en la fuente de distinción entre la masa de estudiantes que ya, digamos, no se puede distinguir simplemente con la secundaria o con un estudio universitario. Convertir en fuente de negocio ya no mediante solamente el mecanismo de la privatización. ¿Se entiende? Bueno, escuelas privadas, universidades privadas, eso es una fase de la privatización que por supuesto funcionan como negocio fundamentalmente en tanto el Estado coloca cuantiosos subsidios a esa educación. Pero también desde la educación pública se abren una fuente de negocios enormes para las empresas, editoriales, capacitaciones y cursillos, las evaluaciones y los manuales y todo lo que tiene que ver con estos mecanismos, todo tipo de fundaciones que también obtienen recursos del Estado y que dan pseudo capacitaciones en directa relación con las empresas para justamente garantizarle a las empresas qué cosa, y por ejemplo ahorrarse todo lo que tiene que ver con la selección de personal y la fase de entrenamiento del personal. Esa parte, ese costo empresario en la fase de la selección del personal ya no es un costo empresario, esa parte ahora se la han enchufado a la escuela mediante las pasantías, mediante las prácticas profesionalizantes de la educación técnica, mediante todos los convenios con las empresas privadas y con toda la orientación de un montón de fundaciones que de pronto aparecen dando capacitaciones a directivos, interviniendo directamente en algunos distritos, en algunos departamentos, en la definición de los programas y demás. ¿De dónde salió esto? Y aparece una que se llama Cimientos, que de pronto orienta a los directivos en toda la línea de liderazgo y de desarrollo y dirección de las escuelas cual empresas, ¿sí? Toda la parte gerencial. Y entonces, de pronto dicen, che, pero ¿cómo? ¿Esto no es la educación pública? Sí, sí, educación pública totalmente ya atravesada por todas estas empresas, fundaciones y demás que van haciendo sus negocios y por lo tanto vemos allí que es de gran interés. Parte de lo que, digamos, yo no quiero repetir ahora, parte de cosas que lanzamos apenas empezó esta campaña en los primeros volantes. Una de las empresas, hay 2 o 3 multinacionales que se dedican a hacer las evaluaciones estandarizadas a nivel mundial. Hay una que se llama Persons, que es, digamos, está encargada de las pruebas PISA, por ejemplo, una recontra multinacional que además de cobrar fortunas por la elaboración de ese tipo de pruebas, tiene todo el negocio de los manuales para prepararse para las pruebas y una serie de cosas muy enganchadas y que forman parte del tipo de cosas que, por ejemplo, en diversos capítulos de Los Simpsons que hemos ido seleccionando para usarlos para demostrar lo que pasa en Estados Unidos con la educación, efectivamente se dedican a cuestionar, ¿sí?, a todo el problema de la educación mediante el mecanismo estandarizado, etcétera, etcétera, en escuelas que funcionan justamente con subsidios. Son escuelas estatales que están privatizadas y del resultado de las evaluaciones depende qué subsidios reciben y qué subsidios no. Y se queda perfectamente claro el circuito de educación para los sectores de la burguesía y el circuito de educación para el resto. ¿Se entiende? Que es una educación completamente diferente. Entonces, este es un primer punto de partida, la Ley de Educación Nacional. Porque cuando los macristas o los sectores pro-evaluación dicen, che, pero ahora se quejan, ¿por qué ahora la CETERA dice que habría que suspender este operativo? Que es lo máximo que dice, ¿no? Que habría que suspender este operativo. SUTEBA, ¿por qué ahora dice que esto no habría que suspenderlo? Si cuando pasó el ONE, cuando pasó pruebas PISA y demás no dijeron nada. Correcto, no dijeron nada. Nosotros sí dijimos, ellos no dijeron nada.
porque están recontentos por la Ley de Educación Nacional y la siguen reivindicando. Tanto es así que la reivindican que en un documento que sacaron, que se llama, ya el título es interesante, la evaluación como derecho y como necesidad, vuelven a citar el artículo 98 de la Ley de Educación Nacional, que ellos dicen que no se está cumpliendo y por eso piden la suspensión de la evaluación. La CETERA, a excepción del dirigente de Córdoba. Ahora vamos a detenernos en eso. ¿Sí? En el Congreso de CETERA había un conjunto de celestes que decían que mal que está esto, hay que pedir la suspensión, y no, y después estaba el representante de Córdoba, el vocero, que decía, no hay que decir ni siquiera que hay que suspender. Ahora vamos a detenernos en el detalle, para que vean las particularidades que ustedes ya conocen. Entonces, ¿qué dice esta gente? Dice que no se cumple el artículo 98 que debería cumplirse. Dice, créase Consejo Nacional de la Calidad de la Educación en el ámbito del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología como órgano de asesoramiento especializado que estará integrado por miembros de la comunidad académica y científica de reconocida trayectoria en la materia. Bueno, laxo, ¿no? El elenco estable de las reformas educativas. Representantes de dicho ministerio, del Consejo Federal de Educación, o sea, todos los gobernadores, del Congreso Nacional, de las organizaciones del trabajo y la producción, o sea, los empresarios, las cámaras empresariales, y de las organizaciones gremiales docentes con personería nacional. Bueno, que no te vengan a preguntar a vos, después de que tenían que preguntarle a toda esa gente, es lógico. ¿Entiendes? Ya cuando llegaron a la dirección de CETERA, ya resolvieron las políticas que van a llevar adelante, porque las verdaderas opiniones que importan son las del sector empresario, ¿se entiende? Y que la propia dirección de CETERA diga que esto es lo que ellos reivindican que se cumpla, es la demostración de sus propios crímenes, porque de ninguna manera uno podría reconocer o reivindicar un punto donde está en pie de igualdad la participación de los gremios con, por ejemplo, las entidades empresariales, que no tendrían nada que estar opinando sobre educación. Entonces no podrían ni reivindicar esto, pero efectivamente la matriz viene de la Ley de Educación Nacional, que retoma los ejes centrales de la Ley Federal. De la Ley de Educación Nacional también forman parte otras cosas que el macrismo está tomando y que está tratando de llevarlo adelante, cosas que el kirchnerismo quiso pero no pudo. Otra cosa que tenemos que tener claro, el kirchnerismo quiso pero no pudo. Ahora el macrismo se agarra de lo mismo y está viendo si lo puede llevar adelante. ¿Cuál es la otra cuestión? Que todavía no apareció a fondo, pero va a empezar a aparecer. Y por eso en todos los materiales que hemos ido sacando, como Tribuna Docente, en el planteo socialista de Educación 1, el 2, los textos de Rieschi, que era el folleto nuevo que sacamos, que les recomiendo que lo lean, que lo tengan, que lo estudien, que lo difundan, porque tenemos que entender los problemas a fondo, no el episodio. Ahora la evaluación es un episodio, ¿se entiende? Va a pasar más o menos lo que vamos a ver, pero es un episodio. Ahora el tema es de fondo. Lo otro que está en esa Ley de Educación Nacional y que todavía no vio del todo la luz es la idea de la carrera docente diferenciada entre el tronco pedagógico y el tronco administrativo gerencial. Esa idea de que, bueno, hay quienes se van a dedicar a dar clases y quienes se van a dedicar a gestionar las escuelas. Eso ya está en la ley, y está en la Ley de Educación Secundaria. La preparación de los directores para ser gerentes. ¿Por qué? Porque después hay que ir al problema del autogerenciamiento, de utilizar los recursos, de ir a fondo en toda la matriz de una privatización encubierta. ¿Se entiende? Entonces, esa es la vía. Y eso ya se está llevando adelante, en forma tortuosa. Pero si ustedes consultan con cualquier director de escuela, le va a decir que se la pasa administrando subsidios que van llegando en forma completamente arbitraria, porque ni siquiera hay una línea de financiamiento a las escuelas legal y sistemática, sino que por norma no tiene que llegar nada, pero después llegan por vías indirectas, que los subsidios para arreglar no sé qué cosa, que el plan mejora, que la promoción de no sé qué cosa de la lectura, y van llegando subsidios discrecionales, no permanentes y demás,
que son a la vez que una fuente enorme de corrupción, porque tienen controles de lo más, digamos, de lo más volátiles, a la vez son fuente de conflicto y de que el director tenga que dedicar una parte enorme del tiempo a hacer las rendiciones, ver cómo recibe la plata, cómo la usa, qué problemas tiene, a contratar trabajadores de forma precarizada, porque en definitiva el plan Mejora no es más ni menos que un plan de trabajadores precarizados por contrato y el director de pronto es el gerenciador de eso. ¿Se entiende? Entonces ya lo han ido metiendo, digamos, indirectamente, pero la idea de la ley de educación es ir a fondo con eso en una carrera diferenciada, ¿se entiende? Y entonces ese rol, que si bien en los documentos que nos presentan dicen, no se puede hablar de gerentes, no se puede hablar de criterios bancarios, administrativos, en la realidad forman parte todos de, efectivamente, lo que está planteado en la ley. Entonces esto lo digo como un anticipo para ver todas las cosas que vienen de la mano de esto. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno? A principio de año agarró y dijo, acuerdo. Citó a todos los gobernadores y a todos los ministros de educación, Bullrich y Macri en Jujuy, y firmaron el acuerdo de Purmamarca, el pacto de Purmamarca. El pacto de Purmamarca resume los ejes de la política educativa del gobierno nacional y de los gobernadores. Y esto importa mucho, del gobierno nacional y de los gobernadores. Todos los gobernadores, no los gobernadores de Cambiemos, todos los gobernadores. Resalto esto porque justamente es la orientación común entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, que en definitiva son los que dirigen la educación, porque la ley de educación nacional siempre denunciamos y nosotros nos hemos opuesto que lo único que tiene de nacional es el título, porque no ha renacionalizado nada de la educación y la educación sigue en manos de las provincias. Por eso, que la firma del acuerdo de Purmamarca sea del gobierno nacional y de todos los gobernadores, insisto en la palabra todos, ¿sí? Desde Alicia Kirchner, Rosana Bertone, Schiaretti, Larreta, Vidal, los socialistas de Santa Fe, Villa, ¿entienden? No hay distinción. Todos fueron y firmaron el acuerdo de Purmamarca, son los lineamientos de la política educativa que además también están en el plan educativo 2016-2021. Es decir, lo buscan, está por internet, que son desarrollados esos mismos ejes. Entre esos ejes son todas declaraciones que a simple vista, para un oído no especializado, parecieran cuestiones de carácter normales y relativamente progresistas en algunos casos de defensa de la educación. Por ejemplo, ahí plantean que hay que avanzar en la escolarización obligatoria de los niños de 3 años. ¿Sí? Entonces uno a simple vista dice, bueno, pareciera que a priori no está mal. Ahora, cuando uno empieza a ver de qué se trata esto. Y nos ha tocado me tocó estar, porque el bloque del Frente de Izquierda, del Partido Obrero del Congreso, tenía que invitar especialistas y me llevaron a mí a la reunión de Comisión de Educación y de Familia, donde discutían esto del proyecto de declarar obligatorio la escolarización a partir de los 3 años. ¿Y cuál es la trampa de esto? Que no tienen ninguna intención de construir jardines de infante para que los chicos vayan desde los 3 años en adelante a la escuela. ¿Se entiende? O sea que el debate sobre si está bien que la sala de 3 sea obligatoria o no, porque había algunos sectores que planteaban que en lugar de ser obligatorio debía ser universal, o sea, garantizado el derecho, pero no se podía obligar a un niño de 3 años a ir a la escuela. Bueno, una serie de disquisiciones filosófico-pedagógicas no tiene ninguna importancia, porque en realidad lo que el gobierno quiere hacer es decir que está ampliando la cobertura de la educación y la atención de la primera infancia, pero en lugar de crear jardines de infantes, o sea, centros educativos atendidos por profesionales de la educación, toda la orientación es a
como dé lugar los centros de atención de la primera infancia, como se hace en la ciudad de Buenos Aires, que los centros de atención de la primera infancia son lugares que no son jardines atendidos por cuidadoras, que quizás son personas, en general son mujeres muy buenas cuidando chicos, a lo mejor son maravillosas, pero todas quizás cuidamos, la tía cuida, la mamá cuida, la abuela tía, el abuelo, el papá, el primo, pero una cosa es cuidar y otra cosa es educar. Son dos planos completamente diferentes. Y educar en la primera infancia es toda una tarea que necesita un conocimiento y una especialización. Entonces, el verso de que van a construir, van a ampliar la obligatoriedad de la sala de la educación inicial a la sala de 3 es un verso completo y era tan evidente que todos se tiraban flores diciendo cómo están desarrollando políticas de Estado. Porque estas políticas profundas que trascienden los gobiernos y los signos políticos, y qué importante que estamos todos acá, se tiraban flores, era una barbaridad. Por supuesto no había una maestra jardinera, porque si hubiera habido una maestra jardinera, les puedo asegurar que 5 jardineras hacían un desparramo en esa reunión de gente ignorante del punto del que estaban hablando. Pero yo no les puedo graficar, porque a mí me impresionó. Porque no hablaba Juan Pérez, eran las autoridades del ministerio, la bestia del ministerio, una subsecretaria de no sé qué, que fue la que tenía que fundamentar el punto, llegó a decir que la educación inicial había sido creada en el año 1996. Bueno, yo no sabía con qué silla arrojarle, por inútil. Imagínense, cuando por ejemplo el nivel inicial de la provincia de Buenos Aires, la obligatoriedad de los 3 años, hubo una ley llamada Ley Simini que desde el año 1949 se aprobó, y la bestia del ministerio que estaba informando decía que el nivel inicial había sido creado en el año 96. Bueno, así ya se dan cuenta más o menos cómo venía todo. Entonces los tipos, con todos esos eufemismos, ¿qué aparecía? Primero, que van a construir algunas salas de jardín de infantes en el país. ¿Con qué? Con créditos internacionales. ¿Quién le vamos a pagar los créditos internacionales? Todos. Negociado para las empresas contratistas, lo que sea. Segundo, no van a construir jardines. En muchos casos va a ser adosar una sala de jardín de infantes, por ejemplo, en las escuelas primarias, como ya están haciendo en Río Negro, y que generó que, como están metiendo las salas de 5, ya no hablemos las de 3, ¿no? Las de 5 de las escuelas, están metiendo una sala en una escuela primaria sin director, porque está la maestra sola, porque el director está en otro lado, a un montón de cuadras, sin preceptor, solito ahí, los baños, lo mismo en la primaria, sin nada, la maestra, los niños y el desierto. Entonces, lógicamente, 2 supervisoras se enfrentaron a esto, dijeron que esto se empezaron a oponer en Chipoleti, y bueno, el gobierno de Río Negro las separó por cargo. Hay una lucha en Río Negro denunciando el desplazamiento de estas supervisoras que justamente denuncian este cuadro de barbarie en relación a la educación inicial. Entonces, esto es un ejemplo, no me quiero meter mucho en esto, pero es un ejemplo de que lo que están presentando como un avance en derechos y demás, no es una pavada, porque lo que están haciendo es diluyendo el sistema educativo en sus distintos niveles, convirtiéndolo en trabajo flexible y precario y, por supuesto, en una educación completamente devaluada. Entonces, la atención de la primera infancia no es eso, esos son guarderías disimuladas. Nosotros reclamamos el nivel inicial atendido por docentes desde los 45 días en adelante, garantizado integralmente por el Estado, y después charlamos si debe ser obligatorio o no. Eso es, en un punto, es un tema secundario. Yo en esa reunión intervení diciendo que acá estaban hablando de obligatoriedades, que no obligaba al Estado a nada, porque ya tenemos la educación secundaria obligatoria. ¿Y alguien vio que todos los jóvenes de la educación secundaria van a la escuela? Y el Estado, señor Estado, nada, así de largo, señor Estado, no importa 3 rábanos. Ellos sí dicen que es obligatorio y que se han empleado los derechos. Una tremenda fábula. Entonces, en este punto, para que veamos qué es lo que está incluido en este pacto de Purmamarca. Y uno de los puntos que está en el pacto de Purmamarca es la evaluación. El verso es: vamos a evaluar la calidad educativa. Y por lo tanto crearon, como
como ya habían hecho en la Ciudad de Buenos Aires, el Instituto de la Calidad Educativa a nivel nacional, y entonces se van a dar una serie de métodos. ¿Qué es lo que ellos dicen? En primer lugar, por supuesto que reconocen, ahora en un documento que llegó a las escuelas mandado por el Ministerio de Educación, reconocen que parten de la Ley de Educación y que entre los mecanismos de evaluación están estas evaluaciones externas, como el aprender, las desarrolladas del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa y el Programa de Evaluación de los Alumnos PISA de la OCDE, como formas participativas y democráticas, como la presente autoevaluación institucional, porque están preparando las jornaditas del día martes, donde nos van a sensibilizar sobre la autoevaluación institucional. Que digan que está en la misma línea de las PISA, que son pruebas dirigidas por la OCDE, que tiene que ver, la OCDE es el organismo del comercio internacional. Comercio, no es la UNESCO, no es la UNICEF, ni siquiera son los organismos de estos organismos imperialistas que se encargarían de la cultura o de la educación o de la infancia, no, los que se encargan del comercio. Por eso los que están metidos son los bancos. Ayer me decían en Concepción del Uruguay que una capacitación que se está dando a directivos en Entre Ríos la organiza ¿quién? Un banco, el nuevo banco de Entre Ríos. No es ninguna casualidad, no es un eufemismo, ¿se entiende? Porque todo lo que se está metiendo tiene que ver con cuestiones de tipo empresarial, de tipo productivo. Entonces, ya vamos viendo cómo los discursos mismos van poniendo esto en evidencia. Entonces, parten de ahí y dicen, bueno, queremos saber cuál es el nivel de la calidad educativa. Para saber cuál es la calidad educativa, concepto que de Movida nosotros cuestionamos, no estamos de acuerdo con hablar de calidad de la educación. La calidad es para el control productivo. ¿Sí? Al final de una cadena productiva, el producto, control de calidad. Pero eso no va con la educación. ¿Cómo medimos la calidad en educación? Por lo tanto, estamos en contra de ese tipo de concepto. Pero ya el gobierno dice, bueno, vamos a ver la calidad educativa. ¿Cómo la vamos a medir? Dice, no tengo datos, tengo que ir a buscarlos. Entonces los voy a buscar con una prueba estandarizada. Que no tiene datos es falso. Para los que no están habituados a las escuelas, les digo que en las escuelas hay datos todo el tiempo. Por ejemplo, ya terminó el segundo trimestre. Entonces, todas las escuelas de todos los niveles, porque todos los niveles, todos, incluido la educación especial y demás, todos han hecho un informe, han hecho una evaluación de cómo han avanzado o no los alumnos. O sea que todos los alumnos del país en este momento ya hay información, resultado de la evaluación permanente y demás, que el gobierno podría solicitar, porque además la tiene, porque como si fuera poco que evaluamos a nuestros alumnos, que tenemos que hacer los boletines, que tenemos que elevar la planilla, que el otro, bla, 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 las escuelas en general tienen que elevar resúmenes de eso a las supervisiones, y las supervisiones elevan resúmenes de eso a sus distintas centralizaciones, con lo cual los informes están, tanto están, que por lo menos, cosas que están pasando en Buenos Aires, que empiezan los inspectores a dar vuelta y decir, che, tenés que afinar un poquito el lápiz porque está con, por ejemplo, un 25% desaprobado. Habría que empezar a afinar un poquito porque el porcentaje no está dando. O sea, tanto es que tienen la información que se arrogan encima cuestionarle, decir que debiera ser de otro modo la información. O sea que la información la tienen. Esto es importante para explicarle a los papás, a otros compañeros que no son del ámbito educativo, información. El gobierno dice, no tenía la información. Muy bien. Entonces, ¿cómo pretende obtenerla? Pretende obtenerla con una prueba estandarizada. ¿Qué quiere decir que es estandarizada? Quiere decir que es un múltiple choice, que solo se contesta una opción. Es la misma evaluación de La Quiaca a Tierra del Fuego, de Mendoza a Ciudad de Buenos Aires, en el ámbito rural, en el ámbito urbano, en las escuelas privadas, en las escuelas públicas. La misma evaluación. Todos sabemos que eso ya nos indica que no vamos a medir con esa prueba, no podemos medir nada. No
podemos medir nada porque no hay contexto, no hay estrategias, no hay selección de contenidos, no hay estrategias didácticas, no hay diagnósticos del grupo, no hay nada. Por lo tanto, pretender saber cuánto ha aprendido o no un alumno con un mecanismo que no es habitual, porque además lo tenemos prohibido. Yo les quiero preguntar qué pasaría si yo voy y le digo a la directora de la escuela, mira, yo este año voy a tomar todas las evaluaciones con múltiple choice. Nos sacan corriendo y dicen, usted no entendió nada de las nuevas políticas de inclusión educativa. Usted no entendió nada, venga a leer a Santo Guerra sobre la evaluación, que es un proceso permanente, que bla bla bla, bla bla bla, y que aunque sea el chico pasó un ratito por el aula y ya tendría yo que saber cómo lo tengo que evaluar. Es ridículo, usted se da cuenta de las contradicciones, son violentas. Tanto es así que la misma evaluación, que vieron que nos vienen con el verso de que todos los chicos, aunque tengan necesidades especiales, tienen que estar incluidos en la escuela común. Imaginen toda una política de vaciamiento de las escuelas especiales. Ahora, ¿qué va a pasar con la prueba del día martes? ¿Qué hay que hacer con los niños integrados? Hay que ponerlos en otro aula. ¿Por qué? Y porque no pueden tener la misma prueba. ¿Dónde quedó la inclusión? ¿Dónde está la integración de los alumnos? En ningún lado. ¿Se entiende? Es una farsa. Queda claro que es una farsa de principio a fin. Nosotros ya lo sabíamos. Pero hay gente que se empieza a dar cuenta cuando aparecen estas cosas. Muy bien. La evaluación en sí misma es una trampa mortal. En primer lugar, porque ya es antipedagógica, no forma parte de los mecanismos y demás. En muchos casos no está tomando, digo, para ir primero a... Después hacemos todo el resto de la análisis. La prueba no está tomando ni siquiera los diseños curriculares reales. En muchísimos casos no forma parte de los diseños, los contenidos. Pero además, no sé si han visto los modelos, son tremendamente complejos. Por ejemplo, la prueba se toma a todos los sextos grados y a todos los quintos o sextos años de la secundaria. Depende si la estructura es de 5 años o de 6. Acá como es de 5 o de 6. Pero de 7 también, Romina. Sí. No, pero el séptimo de la técnica no. Es sexto grado y sexto año. ¿Sí? Y algunos terceros grados y algunos terceros años, seleccionados al azar. Porque lo de terceros es muestral, lo de los sextos tendría que ser un censo total. Total, obligatorio, toda la matrícula, bla, bla, bla. Muy bien. 24 consignas en 60 minutos para un alumno de tercer grado. 24 consignas en 60 minutos para un alumno de tercer grado. Bien, creo que con eso ya queda claro. Los de sexto. Acá hay modelos que estuvimos viendo de todas las materias. Los modelos ya indican que son muy difíciles de contestar para alumnos nuestros, pero ¿por qué? Porque las preguntas son confusas. Porque, por ejemplo, las de ciencias sociales de la secundaria, por empezar, están pensando en áreas cuando nosotros no damos clase en áreas, ni en quinto ni en sexto, damos clases por disciplina, por espacio curricular, ya es raro eso. Pero después, los profesores, por ejemplo, de física que han estado viendo los ejercicios, dicen que son imposibles, que son formas de encarar las problemáticas que no es como se enseña, que no habría, aunque uno quisiera, posibilidades de que en general los pibes puedan resolverlas. Y por ejemplo, las de ciencias sociales son todas de respuestas posibles. Hay una en una de las muestras sobre el virreinato del Río de la Plata, que tiene 4 posibles respuestas, las 4 están bien. O sea, yo soy profe de historia, para mí, primero que ya pensar que hay una causa de la fundación del virreinato, ya sería raro, explicamos siempre que hay todo es multicausal, ya es raro decirle elegí una, y después las 4 están bien, digamos, porque si alguien dice, bueno, la amenaza de Portugal en la banda oriental, está bien, la amenaza francesa e inglesa en el puerto del Río de la Plata, está bien, bueno, todas están bien, entonces, según el criterio de quién vamos a seleccionar, bueno, no. Los invito a que vean las pruebas, pero además sabemos ya que las pruebas las tienen los de las escuelas privadas, pero ya no el modelo, sabemos que tienen la prueba, y hace meses, desde que esto apareció, 2 meses,
que están entrenando a los alumnos. Que están entrenando a los alumnos. Y es un entrenamiento. ¿Por qué? Porque como no forma parte de una formación ni de un aprendizaje, es un entrenamiento. Es como yo dije, vamos a correr la maratón de los 10 kilómetros. ¿Qué hay que hacer? Ahora que salí a correr. Es lo mismo, te voy a entrenar para que puedas contestar y meter la marca de carambolas donde hay que meter. Entonces, ya de por sí hay trampas muy serias alrededor de todo. Pero después la prueba tiene cosas muy emocionantes. Acá están girando las primeras fotos que se supone debieran ser secretas, pero ya se filtran, de la prueba en la parte de la encuesta. Porque además de la prueba en sí misma, viene con una encuesta a los alumnos, después una encuesta a los docentes que están involucrados en la prueba, o sea, los que son veedores, los directivos o aplicadores, los docentes, y luego viene con una jornada de sensibilización sobre la autoevaluación institucional. O sea, todos los demás que no forman parte de la evaluación tienen que estar en esa jornada sensibilizándose sobre la autoevaluación institucional. ¿Por qué tienen que estar sensibilizándose? Porque después, en diciembre, se van a hacer el 21 y 22 de diciembre las jornadas de autoevaluación. Y en febrero va a haber que hacer los aportes a la modificación del proyecto institucional. Resultado, si la prueba da mal, ¿quién tiene la culpa? Los docentes. Totalmente, los docentes y la escuela. Porque con la prueba y con ese mecanismo es claro que el Estado dice, yo no tengo nada que ver. Mira estos chicos de la escuela privada lo bien que les fue. Ah, pero no importa, mirá lo bien que les fue. Bueno, van a querer justificar, en primer lugar, haciendo un ranking de escuelas, con los resultados, un ranking de escuelas, quieren justificar los subsidios cuantiosísimos a las escuelas públicas. Esto no es un invento. Porque el gobierno que ha salido a contestar la campaña de denuncia de los sindicatos, de los docentes y demás, ha salido a decir, por ejemplo, hace 2 días, página completa del diario Clarín, que es uno de los mayores de circulación nacional, diciendo, bueno, los docentes dicen que se quiere crear un ranking de escuelas. Esto no es verdad, porque no se van a publicar los datos de las escuelas, sino los de las provincias, ¿Quiere que diga que es peor? Le dicen a los alumnos que a ellos no lo van a evaluar. Bueno, además, pero miren cómo se están pisando solos. Entonces dicen que nadie tenga miedo, que no se va a armar el ranking. Falso, los datos van a ser públicos. No hace falta que el gobierno haga la lista de cuál le fue mejor, cuál le fue peor. Al ser los datos públicos, el ranking se hace solo. Con lo cual, es mentira. Quieren hacer un ranking de escuelas. Sobre la base del ranking de escuelas van a justificar todos los subsidios que reciben las escuelas privadas, que además ya están haciendo todas estas trampas que les dije, y decir que las escuelas públicas son un desastre como resultado de la acción de los maestros, que en el mejor de los casos son indolentes y en el peor de los casos son unos vagos, no formados, atrasados, ignorantes, y que como resultado de eso es que está mal la educación. Este es el primer objetivo. Por eso no usan los datos que tienen. No les interesan los datos, les interesan estos datos deformados de la realidad para poder usarlos como un elemento de ataque. El gobierno no termina de publicar en los diarios que no va a haber ranking y sale la propaganda del ministerio diciendo lo siguiente. Lo leo de acá porque becas compromiso docente. Ministerio de Educación de la Nación, becas compromiso docente, búsquenlo en la página del Ministerio, Instituto Nacional de la Formación Docente. Compromiso docente es una nueva línea de becas destinada a formar a los educadores que tu comunidad necesita y orientada a las carreras prioritarias en el sistema educativo provincial. Está dirigida a estudiantes con compromiso y vocación por la docencia y con buen desempeño académico. La beca acompañará toda la trayectoria formativa con un incentivo económico de jerarquía que se incrementará durante cada año de cursada. Hay otra propaganda que dice que el incentivo económico va a equivaler a entre el 40 y el 70% del cargo del maestro, del cargo inicial del maestro. Para acceder a esta beca necesitas completar tus datos personales y obtener
buenos resultados el ranking de alumnos. Ya, ¿se entiende? O sea, la realidad indica que van al ranking de alumnos. Luego, como parte de la encuesta que le van a hacer a los chicos, acá ya andan circulando, como ya empezaron a circular las cajas, andan circulando las fotos a la parte de la encuesta. Entonces, sexto grado, la parte de, digamos, de las apreciaciones, ¿no? ¿Cómo te va en tu clase de lengua? Entiendo rápido. Las posibilidades de respuesta, casi siempre, a veces nunca. Me va muy bien, casi siempre, a veces nunca. Es muy entretenida, casi siempre, a veces nunca. Bueno, ¿cómo lee, cómo escribí, cómo resuelve una matemática? Eso, ese es el entre. Miren, cuando están trabajando en el aula, las maestras y maestros pueden explicar sin que nadie los interrumpa. Muchas veces, algunas veces, casi nunca. Noten que tiene un lenguaje, como diríamos, adecuado a la época. Primero habla de las maestras, después de los maestros. Ya tiene el lenguaje inclusivo, no sea cosa que él use una... ¿Saben? Es una patraña. Porque entonces se hacen encima los progres, lenguaje inclusivo, y después te rompen la cabeza. Las maestras y maestros, ¿se enojan con ustedes? Muchas veces, algunas veces, casi nunca. Las maestras y maestros explican los temas hasta que los entendemos. Muchas veces, algunas veces, casi nunca. Ojo, que vienen y dicen que no es una evaluación a los docentes. ¿Qué esperanza? No es una evaluación a los docentes. Las maestras y maestros, ¿te escuchan? Muchas veces, algunas veces, casi nunca. Bueno, sigue todo en la misma línea, ¿no? ¿Alguien de tu familia recibe la asignación universal por hijo u otro programa social? Bueno, son todas preguntas de ese estilo que después aparecen. Y esta es buenísima, esta ya es de los problemas. Sacaron la foto de una. ¿Cuántas horas hay en una semana de 5 días? ¿Cuántas horas hay en una semana de 5 días? Más tramposo imposible. 5 días no es una semana. Bueno, ya podríamos averiguar quién es el que hizo la evaluación, por ejemplo, y despedirlo. Sería, por ejemplo, en función de la eficiencia, sería ¿no? Porque una semana no tiene 5 días. Si son 5 días, no es una semana. ¿Se entiende? Entonces, este tipo de preguntas tiene la evaluación que se supone que no es una evaluación. Otra de las de apreciación. ¿Cuál es el nivel educativo de tu mamá? ¿No? Y así sí. Un niño. Aquí va un niño. Al niño, por supuesto. Entonces las opciones son... ¿De sexto grado o tercero? De sexto grado. Esta es la de sexto. La del nivel educativo fue a la escuela primaria, fue a la escuela secundaria pero no la completó, fue a la escuela secundaria y la completó, estudió a nivel terciario en una universidad, no sé. Esto es un ataque a los estudiantes. Esto es un ataque a los estudiantes. Someter a los pibes a esto es un ataque al sistema. Hay que empezar por eso. Después venimos los docentes. Primero a los chicos. Los van a someter a una tensión espantosa, a demostrar que no saben nada, a enfrentarlos a cosas que no van a poder responder, porque lógicamente el pibe que empieza a pensar preguntas de este estilo, se las empieza a razonar y dice que hay algo que no entiendo, pero bueno, deberá estar bien porque me lo están dando. ¿Se entiende? Por lo tanto, es someter a los pibes a una situación completamente antipedagógica y completamente dañina. De este proceso no solo que no va a haber datos, va a haber un daño a los chicos. Por eso este es un primer tema donde nosotros nos tenemos que parar muy fuerte porque esto hay que rechazarlo de plano. El otro aspecto del cual quieren avanzar es que sobre la base de estos datos concluir que el gran problema educativo somos los docentes. El gran problema educativo somos los docentes y que entonces hay que ir estableciendo mecanismos de incentivos, entre comillas, y de castigos. Y en esto tienen un acuerdo político estratégico, no importa si es el macrismo, no importa si es el masismo y no importa si es el kirchnerismo o el pejotismo.
Siempre recordemos aquel ataque de Cristina Kirchner de 2014, el inicio de las sesiones inaugurales del Congreso Nacional. Los docentes que trabajan 4 horas, 3 meses de vacaciones, no trabajan y encima faltan. Con toda esa línea, ¿qué quisieron hacer? Meter el presentismo en la paritaria nacional y en las paritarias provinciales. No pudieron. ¿Y no pudieron por qué? Porque hubo una rebelión educativa impulsada principalmente desde los UTEBAs multicolor que acabábamos de ganar las elecciones y que impusimos un nuevo inicio en la provincia de Buenos Aires, que luego fue enganchando con otras situaciones provinciales y que obligó a la burocracia a tener que tomar medidas, y fue el famoso paro de un mes de la provincia de Buenos Aires, que estaba enganchado con otros paros en distintas provincias y demás, que eso derrotó el presentismo, pero lo quisieron poner. Y la derrota de eso no fue por ninguna negociación graciosa entre la dirección de CETERA y el gobierno nacional, que eran carne y uña, sino que fue el resultado de una huelga que puso en crisis todo. ¿Se entiende? Ahora van de nuevo a ver cómo pueden avanzar. Entonces la idea del salario por mérito. Esto en la campaña electoral presidencial lo puso muy en evidencia, por ejemplo, Massa. Vieron que en un momento de la campaña competían a ver quién era más derechista, quién atacaba más a los docentes. En un momento fue muy violento. Y había una propaganda de unas maestras que decían que iban a votar a Massa porque no podía ser que todas cobráramos igual. Bueno, no puede ser que todas cobremos igual, porque no puede ser que la que viene todos los días a trabajar gane más, gane menos, lo mismo que las que no, las que abusan y las que no vienen y no se esfuerzan. Esa era la propaganda de la campaña electoral. Y estaba basado en toda una orientación de que era el especialista, iba a ser el ministro si Massa ganaba, que es Gustavo Yáñez, que es del CIPEC, de uno de estas fundaciones que les interesa la educación. Yáñez ahora, para que vean que todos tienen la misma orientación, fue contratado por el gobernador de Mendoza, que es de Cambiemos, pero bueno, no importa, no tenemos ninguna diferencia, dice Cornejo, vení ya y este contrato. Y Yáñez tampoco tuvo ningún problema y se puso a trabajar con el gobierno de Mendoza. ¿Qué hicieron en Mendoza a principio de año? En la negociación paritaria impusieron algo llamado ítem aula. ¿Qué es el ítem aula? El ítem aula es que discutieron el salario y la composición del salario que discutieron es que una masa muy importante del salario está compuesto por un ítem llamado ítem aula. Quiere decir que lo cobran solamente aquellos que están frente al aula. Literalmente, o sea, en una escuela, maestros y profesores. Preceptores no, porque no están en el aula. Bibliotecario tampoco, equipo de orientación tampoco, directivo tampoco. Un profesor pero que está a cambio de funciones, tampoco, porque no está frente al aula. O sea que es para un sector de los docentes. Pero además esos docentes se enferman, fallece un familiar, tienen un hijo, cosas que pasan en la vida, lo pierden. ¿Sí? Lo van perdiendo gradualmente, pero con 2 o 3 faltas lo pierden. Con lo cual es un presentismo, digamos, encubierto y discriminador. Bueno, Yáñez dice que bárbaro, hemos metido esto, por supuesto la dirección del SUTE, que es el sindicato docente, lo dejó pasar, hizo un farito y ya está, se callaron la boca. La CETERA no hizo nada, firmó la paritaria nacional y dijo vamos, que hay que empezar la clase, qué bien. Pero que lo dicen todo el tiempo, este gobierno derechista, bueno, no importa, yo le firmó la paritaria como si nada pasara y que las clases empiecen y pasó el ítem aula. Con lo cual, el golpe a los docentes mendocinos es muy fuerte, están muy golpeados los compañeros, porque obviamente, por ejemplo, hubo paro nacional en Mendoza, paro nacional pasó sin pena ni gloria. Lo hizo un pequeñísimo sector, porque se pierde una parte muy importante del salario, todavía la gente está impactada por este presentismo. Pero es como todo. Entonces ahí dice, bueno, el 40% menos de ausentismo hemos logrado con el ítem aula. Hay que llevar esto a todo el país. Lógicamente, quieren llevar esto a todo el país. Esto forma parte de ese mecanismo. Pero, le decíamos a los compañeros de Mendoza y demás, no se dejen impresionar. Todos los mecanismos de presentismo que los gobiernos han querido implementar. Porque además en el Congreso de CETERA, y ahora me meto ahí,
El representante de Mendoza lloraba y decía, bueno, porque con el ítem aula, este gobierno derechista de Macri, que puso el ítem aula en Mendoza, bla, bla, bla. Los compañeros de Santa Cruz que estaban presentes decían, de ninguna manera. El presentismo más salvaje que hubo en este país en la docencia lo inventó no el kirchnerismo, Néstor Kirchner en persona, que metió un presentismo durante 16 años que solo fue derrotado después de esa enorme huelga del año 2007, de una rebelión enorme, porque el presentismo era el doble del sueldo. El doble del sueldo. Las mujeres en Santa Cruz sacaban la cuenta de si, la familia sacaba la cuenta de si podía afrontar, por ejemplo, un embarazo. ¿Por qué? Porque se perdía el presentismo de todos los cargos. Por lo tanto, hacían la cuenta a ver en qué momento se podía afrontar esa pérdida del salario o no. Bueno, una parte de la rebelión del 2007 la llevó el hecho de que se fueron juntando las tensiones y hubo un episodio. Vieron como esto del asesinato de esta chica Lucía, que está haciendo estallar todo y está generando esta gran paro, movilizaciones que va a haber el miércoles. Siempre hay un episodio desgraciado, pero que hace la gota que rebalsa el vaso. Bueno, una compañera perdió su embarazo por ir a trabajar en condiciones que no debía ir, lógicamente. Entonces, hubo toda una situación y eso detonó parte de la huelga del 17. Entonces es falso que mecanismos de este tipo son un invento del macrismo. El problema es dejarlos pasar. El problema es que la central tendría que haber hecho un paro nacional para que no lo apliquen en Mendoza. Y nos tendría que haber explicado a los docentes de todo el país que había que parar, porque si pasaba sobre Mendoza, luego vienen por los demás. Un problema elemental. ¿Para qué queremos una dirección nacional, un sindicato nacional, si no es capaz de nacionalizar los problemas? Para que cada problema sea provincial, seguimos cada provincia en su lugar. Una dirección nacional tiene que existir para alertarnos, decir, che, miren que acá pasa esto. Todos juntos apoyemos a los compañeros de este lugar. Che, miren que en Tierra del Fuego están ya no solo sancionando a los compañeros de la dirección del sindicato por haber luchado por el aumento salarial contra el gobierno, sino que los han condenado, los están exonerando del sistema y los están desaforando para poder despedirlos. Una cosa muy grave, etcétera, no dice una palabra. Entonces, mientras la dirección del SUTE llora y dejó pasar el presentismo, nuestra conclusión como tribuna docente, con todas las agrupaciones que integramos multicolores y demás, es, compañeros, siempre estos golpes, estos ataques han caído. En un determinado momento se juntan las energías y se derrotan. No es que son de ahora para siempre. ¿Entiendes? ¿Cuántas veces el gobierno quiso imponer el presentismo? Muchas veces lo quiso imponer y lo impuso parcialmente, después se cae, después vuelven a la carga otra vez. Pero esto es lucha de clases. Esto es lucha de clases, no hay otra. En Entre Ríos me contaban los compañeros que tienen un ítem llamado productividad. Miren el término. Productividad, que está totalmente a tono con las declaraciones de Macri, de Triaca, que dicen que los acuerdos salariales hay que discutirlos en función del aumento de la productividad. Y justamente este concepto de la productividad es el que quieren llevar a la docencia con esta evaluación y con la idea del salario por mérito. ¿Qué es el salario por mérito? Es establecer diferencias salariales de acuerdo a lo que rendimos. Por ejemplo, en Colombia le están pagando a los compañeros docentes el salario en una combinación entre las evaluaciones de los alumnos y las evaluaciones de los docentes. De esa combinación determinan el sueldo. Nosotros hicimos una gran jornada en nuestro sindicato, porque ya hace 2 meses que venimos con esta historia, no empezamos ayer, porque por eso pudimos establecer una campaña en las seccionales multicolor y nos mandaron videos compañeros de Colombia. Y contaba que como gran triunfo de la lucha que están llevando adelante, han logrado que el Ministerio de Educación manda un camarógrafo con una cámara a filmar la clase. Entonces la filmación de la clase opera como una especie de descargo frente a lo mal que le puede haber ido en el examen que le han tomado al docente. ¿Se entiende? Entonces aparece como un elemento que puede equilibrar un poquito algo. Pero es claro, si de las evaluaciones de los chicos
Y de las evaluaciones los docentes va a determinar el salario. Se terminó la enseñanza de todos los contenidos integrales que hacen la formación de un alumno. No hay más clase de arte, no hay más clase de educación física, no hay más clase de nada, hay clases solamente lo que le van a tomar a los chicos. ¿Se entiende? Hay solamente entrenamiento, es un ataque violento a lo que ellos llaman calidad educativa. No tiene nada que ver. En Chile también se está determinando con mecanismos de este estilo. En México han utilizado la evaluación a los docentes como un mecanismo para despedir a los docentes que no forman parte, digamos, de lo que el gobierno de Peña Nieto, de la mano de Mexicanos Primero, que es la entidad que reúne a las empresas que dominan México, han determinado los criterios de la evaluación y es un mecanismo de despido directo. Por eso, hace varios años que viene habiendo, porque esta reforma tiene 3 años, en especial en Oaxaca hay una resistencia muy fuerte de la CENTE, que es un sindicato disidente, y en Oaxaca vienen de lucha todo el año. Ya había habido estas luchas tan importantes que llevaron al asesinato de los 43 normalistas, los estudiantes de profesorado, y ahora estuvo esta represión a mitad de año en Oaxaca tan violenta, que con la represión murieron como 11 personas asesinadas por la represión, porque justamente los docentes mexicanos están resistiendo la evaluación. Porque con la evaluación están despidiendo una parte importante de la docencia. Por supuesto sin indemnización, sin nada. Entonces el mecanismo de la evaluación se está usando para todas las cosas que van en el mismo sentido y con variaciones. En Ecuador han ido a fondo. Digo, Ecuador vale porque forma parte de los gobiernos progresistas del continente por los cuales lloran los kirchneristas y sus viudas. Bueno, Correa, una vergüenza. Correa declaró la educación como servicio esencial, no se puede hacer huelgas. En este momento está queriendo avanzar en quitarle la personería a los sindicatos docentes, que no son exactamente el colmo de la compatibilidad, pero aún así, burocráticos y todo, como algunas medidas tienen que llevar adelante, el tipo le quiere quitar la personería. Esos son los progres, por favor. Entonces nosotros tenemos que enfrentar esta situación. ¿Qué está haciendo la dirección sindical? El gobierno están claros sus objetivos, todos metidos todos los gobernadores. ¿Qué está haciendo la CETERA? Bueno, la CETERA tuvo congreso de memoria y balance el día miércoles. No sé si habrá ocurrido acá, por ejemplo, en Sulteba ya han tomado la modalidad de que no hay asambleas. El mandato al congreso de memoria y balance, o sea, de lo que hizo CETERA el último año. Y para resolver la política gremial, o sea, lo que va a hacer CETERA el año, todo de acá al año que viene, no se hace con asamblea, resuelven los secretarios generales. Una cosa fantástica. 80 personas en un sindicato de 100.000. Una cosa insostenible. Por supuesto, el documento que presentaron como borrador de la política gremial no decía una palabra de los gobernadores. Hacían toda una serie de cuestionamientos genéricos al macrismo, a Macri, al gobierno nacional, y ni una palabra de los gobernadores. No es una casualidad. Ni una palabra. Lean el artículo que está en el periódico. No es una casualidad. Porque hablar mal de Macri queda bien y no tiene costo. Porque Macri y Bullrich no son los que dirigen la educación en las provincias. En cambio, en la provincia, que cuestionar a los gobernadores implica enfrentarse a los gobernadores. Entonces no es casual que no diga una palabra. Es la línea de complicidad y de acuerdo de la burocracia celeste en cada provincia con los gobiernos, sea cual sea su signo político. Entonces no quieren ni siquiera ponerlo en un documento. No sea cosa que alguien se ofenda. Entonces ya te das cuenta que qué plan de lucha va a haber. Otro detalle, no mencionaba el documento del Aprender 2016. Si yo le digo que no lo mencionaba, después le digo que por supuesto no votaron ningún paro para el 18 y 19, no se sorprenden en nada. Lógico, ¿cómo van a votar un paro para algo que ni siquiera estaba contemplado en el documento como un problema? ¿De qué paro vamos a hablar? Bueno, como resultado del debate, esto y lo otro, algunos decían, bueno, quizás tendría que haber un paro, el de Catamarca y demás. Los que lloraban y decían que sería bueno pero no se puede. Y algunos que decían, bueno, pero no nos da, aprovechemos la jornada para hacer la contraevaluación, que es la orientación actual. Aprovechemos la jornada para hacer la contraevaluación y sacaron un cuestionario ridículo
para que entonces en la jornada, en lugar de hacer un paro, pero la nota la dio Montserrat. Montserrat dijo lo siguiente. Dijo, de ninguna manera tenemos que oponernos a la evaluación. Dice, no solo no tenemos que hacer un paro, en Córdoba ni siquiera vamos a llevar la campaña de que este operativo debería suspenderse y está mal. Porque la gente votó a Macri y la docencia es macrista. Por lo tanto, como es macrista, corremos el riesgo de plantear que hay que rechazar algo y que sea una derrota. Entonces, como no tenemos que enfrentar ninguna derrota, vamos a hacer la evaluación. Y algún día veremos si hay alguna otra cosa por la que sí debamos enfrentar. O sea, un nivel de derechismo para justificar, digamos, uno decía, bueno, es el verso de las uvas, ¿entiendes? Las uvas están verdes, no puedo enfrentarme a que pase, digamos, disimulado, y cuando tenga una correlación de fuerzas veré. Pero ni siquiera es eso. Primero, porque no creo que toda la docencia ni toda la población cordobesa sea macrista. Primera, barbaridad. Segunda, porque no estás dispuesto a dar ninguna batalla. Entonces, es el nivel de adaptación, de complicidad y demás profunda. Entonces, ni siquiera la campaña que nosotros denunciamos por cómplice y demás de la CEPERA de la suspensión del operativo. Ni eso. Bueno, por lo tanto, si ustedes me dicen que no hay campaña contra el operativo en Córdoba, no tengo más remedio que creerles, porque ya lo ha dicho el dirigente. Lógico. Lo ha dicho delante de los demás y no se sonrojó. Lo más gracioso es que los demás no lo echaron, porque supongamos, ¿no? Dice, bueno, está bien, querido, lo tuyo no va. No, bueno, muy bien, Monserrat, vos ignorás la campaña. Después nos reclama la organicidad a nosotros. Dice, che, vos no podés hacer un paro porque sos una seccional, no sos orgánico. Y pero escuchame, no le reclamaste a Monserrat que no llevó ni los afiches tuyos, querido. ¿Me venís a contar la organicidad? No, imagínense. Yo ya las tengo, se dan cuenta que las voy pensando y las voy viendo guardar. Para la ya sé la que se departamentales. viene. Escuchame una cosita. Pero justamente, ¿qué es lo que ha pasado donde sí se desarrolla una campaña? Donde se desarrolló una campaña, hay un nivel de, lentamente, porque una característica de este operativo es que es clandestino. Y clandestino. Nadie supo que estaba esto hasta hace unos días. Por lo tanto, clandestino para la docencia porque, digamos, si yo tengo un operativo tan bueno, una cosa tan maravillosa, tan progresista y demás, ¿qué hago? Siento a toda la escuela y digo, che, venimos con este plan que es la octava maravilla del mundo, tenemos que todos salir a militar y a defender esto. Todo, que en la escuela, que los chicos nos falten, que no falte nadie, que esto, lo que fuera, X. Bueno, no, con los docentes no se debate nada y lo posible que no se enteren. ¿Sí? Lo posible que no se enteren. Primer punto. Entonces vamos agarrando así a la tonta hacia loca, a los veedores, a los aplicadores y demás, que no saben ni de lo que se trata y entran. Por ejemplo, en Neuquén, ¿en qué consistía la campaña del secretario general de ATEN, Guagliardo? En que se dedicó en el acto del 27 de septiembre, ahora el acto del paro nacional, a decir que el problema del operativo Aprender era que los docentes se habían anotado para ser aplicadores. O sea, era un problema de los docentes que eran aplicadores, no era un problema de él, que hasta ese momento no había dicho una palabra sobre el aprender, ni le había explicado a nadie porque esto estaba mal y no había dicho, no había dado ninguna orientación de lo que había que hacer. Por lo tanto, si un compañero le dice, che, te voy a pagar 1000 mangos en medio de la miseria salarial que hay, y parece una cosa más de todas esas que aparece, a priori no tendría por qué acusarlo de nada, ¿se entiende? Sino que justamente es la conclusión lógica de un vacío. Entonces la gente actúa, ¿qué se pretende que pase? Pero donde sí ha habido una campaña, por ejemplo, que venimos a hacer una fuerte campaña de la sociedad multicolor, y como el año que viene vamos a elecciones, ¿qué tuvo que hacer la Celeste de la provincia? Acomodarse, ¿se entiende? Se acomodan, por supuesto se acomodan y vienen a hacer jornadas paralelas contra la evaluación a la matanza. Bueno, ¿por qué no van a Peguajó, donde por ejemplo, ¿se entiende? ¿Por qué no van a José Cepá, que dirigen ellos y la gente no sabe nada? Pero vienen a hacer jornadas paralelas, a ver si nos pueden joder a nosotros. Bueno, no importa, forma parte. Pero
Entonces ellos están con esta campaña de la suspensión. Nosotros hemos largado una fuente campaña para explicar de qué se trata y para ir ganándonos a los compañeros a entender el problema, porque aquí hay que entender los alcances, hay que entender todas las implicancias. Después la evaluación en sí misma, si bien es una acción que nosotros queremos derrotar antes que crezca, después no es que se termine el mundo la semana que viene. ¿Se entiende? Yo le explicaba a los compañeros de Concepción del Uruguay que tampoco su sindicato está llamando a hacer nada. Bueno, que también hay una línea jerárquica difícil de revelarse. O sea, que los compañeros renuncien acá, hoy ya a este punto es difícil. Porque está esa jerarquía, esa dominación que ya está complejo si no hubo una campaña previa y si el sindicato nos dice, che, están todos respaldados y renuncian. Pero por lo menos entendamos de lo que se trata, por lo menos sepamos en el punto en el que estamos. Primera cosa. A los padres tampoco los convocaron. Los padres no saben nada, no tienen la menor idea. Los padres se están enterando en la medida en que nosotros estamos convocando reuniones para explicarles por qué esto es una porquería. Si no, oficialmente desde las escuelas no han citado a los padres ni a los estudiantes, por ejemplo, de la secundaria, que también se van enterando tortuosamente en la medida que se van haciendo reuniones. O sea, un operativo que se supone que es una maravilla clandestina. Toda una característica. Quiere decir que no atraviesa la crítica y la reflexión de nada. Y entonces, ¿qué está pasando? Nosotros ya hace tiempo que estamos diciéndole a los compañeros que renuncien. Bueno, que pueden renunciar, porque obviamente si nos van a pagar aparte es porque no forma parte de nuestras obligaciones. A nadie se le ocurre a esta altura que nos van a pagar por algo que sí nos correspondería, ¿no? No suena que nos van a pagar. Un elemento importante para explicarle a la comunidad educativa es que van a gastar mucha plata en este operativo. Mucha plata, porque son 2.000 pesos por veedor y 1.000 pesos por cada docente aplicador. Es mucha plata, más la plata de las cajas, más la plata de las impresiones, más toda la historia. Es un montón de guita que no está en las escuelas, no está en los aumentos salariales, por supuesto, pero no está tampoco en la infraestructura, no está en nada de lo que, digamos, podría ser de uso común de estudiantes y de docentes. Entonces este es un ángulo también para explicar cuáles son las prioridades, pero llamativamente esta semana, el día miércoles, apareció este aviso en la página de la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, que nos pareció muy aleccionador. Dice, sumate al banco de veedores y aplicadores del Aprender 2016. Dice, en respuesta a la numerosa cantidad de mensajes que hemos recibido al mail Aprender 2016, por parte de la comunidad educativa, manifestando la adhesión y el entusiasmo de participar de la aplicación del dispositivo Aprender 2016, decidimos conformar con algunos de tus datos un banco de veedores y aplicadores. ¿Quiénes pueden aplicar para esta tarea? Docentes, tanto en ejercicio como jubilados. El ONE anterior lo hicieron con estudiantes. Como los estudiantes llegaban a las escuelas y repartían el cuadernillo y los pibes no lo contestaban, lo que ocurrió es que los datos del anterior ONE no sirven, no los pudieron ni tabular, porque no hay suficiente cantidad de respuestas para poder hacer la estadística, ¿se entiende? Por eso esta vez los tipos dijeron, no vamos a hacer lo de la vez pasada, que lo hagan los docentes, que sea prolijito, que sea suspendiendo las clases, que todo el mundo sepa lo que vamos a hacer, que sea de esta manera, bla, 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 bla. Cuando ya aparece este aviso, empiecen a ver. ¿Quiénes pueden anotarse? Docentes, tanto en ejercicio como jubilados. Estudiantes avanzados de los institutos de formación docente. Estudiantes avanzados de carreras universitarias vinculadas a la educación. Quienes integren este banco oficiarán de suplentes frente a ausencias imprevistas por enfermedad o causa extraordinaria. Por ejemplo, un paro, ¿no? Bueno, necesitamos el banco de suplentes, puede venir un paro. Bien. Como contraparte por la tarea realizada, los docentes veedores y docentes aplicadores recibirán un pago cuyos montos serán 2.000 pesos y 1.000 pesos respectivamente. Completa el siguiente formulario, bla. Bueno, cuando apareció esto, nos dio la pauta de que la campaña que estamos realizando no cae en saco roto. La campaña está produciendo renuncias masivas de directores y de docentes, escuelas enteras que están renunciando. Bueno, en La Matanza hay una cantidad enorme
que era lógico, y lo mismo está pasando en La Plata, en Ensenada, en Tigre, era lógico. Pero de todas maneras, no solo donde estamos, donde no estamos también. Que el gobierno esté armando, saliendo a buscar al barrendero para que venga a tomar la prueba, es una expresión de la crisis política en la que se han metido. Y es una expresión de que hay problemas por todos lados. Ya ayer llegó un dato de que hay que terminar de chequearlo, que en Cuyo parece que lo postergarían unos días. Bueno, ustedes mismos me dijeron que por el paro del 19, acá se hace el 20. Ya vi que en una escuela dicen que no llegó la caja, que lo van a hacer la semana siguiente. Bueno, está lleno de, ¿se entiende?, de minas que están estallando en los distintos lugares del país, lógicamente, en ausencia de un plan de lucha nacional, que es lo que tendría que haber, ¿se entiende? Entonces acá hay que seguir redoblando la campaña para que todos, docentes, estudiantes, padres, tengamos claridad sobre el problema y hagamos que esto fracase lo más posible, ¿se entiende? Todo sabotaje a que esto camine es un aporte para que la campaña esta del operativo no le vaya bien. ¿Se entiende? Entonces, si logramos que en una escuela un grupo de chicos no vaya, bienvenido. Que los padres no los manden, bienvenido. Que los compañeros se animen a renunciar, bienvenido. Si no podemos hacer el paro porque no hay condiciones ni tenemos seccionales para decir nos mandamos a hacer un paro, bueno, entonces hagamos nuestra propia campaña en esa jornada trucha de la sensibilización. Pero no la encuesta idiota de la CETERA. Que acá ni siquiera Montserrat se la va a pasar, porque Montserrat tampoco le va a dar la de la CETERA, porque como él dice que no hay que enfrentarlo, tampoco le va a dar el que fue orgánico. Pero coloquemos todos estos debates en las jornadas, hagamos que la jornada se pudra todo, ¿se entiende? Que nadie esté tranquilito escuchando qué linda la autoevaluación institucional. Aprovechemos estos días que nos quedan de campaña para llevar el volante a las puertas de los lugares de trabajo y que los compañeros no manden a sus pibes a la escuela. Mostrémosles todo esto, ¿a qué van a someter a los chicos? Hagamos que este plan se les complique, porque forma parte de que entiendan que no es así nomás que nos van a derrotar a los docentes. Porque si el gobierno de Macri ha podido avanzar en alguna de las medidas de ataque a los trabajadores, por ejemplo con algunos despidos y demás, es por la invalorable complicidad de la burocracia sindical en todos los niveles. Que ahora hayan descartado ya el paro nacional en nombre de un bono que no va a cobrar prácticamente nadie y que es una miseria total, porque decir que le van a dar 1.000 pesos de bono extraordinario a un jubilado que cobra 5.100 mangos y que con eso se tiene que sentir satisfecho hasta el próximo aumento que cobre una vez 1.000 pesos, es un insulto. Cuando la canasta de pobreza, con los datos de ellos dicen que tienen los datos fiables, dice que tenés que cobrar más de 12.000 mangos para no ser pobre. Y entonces los jubilados, desocupados, AUH, docentes en el primer cargo, ¿se entiende? Todos por debajo de la línea de pobreza. Entonces, la complicidad de la burocracia sindical es la que deja que pasen estos planes, porque allí donde ha habido un enfrentamiento serio a los despidos, se ha logrado frenarlos. En Bimbo, en Ecotrans, en FATE, en cada uno de los lugares donde ha habido una dirección dispuesta a ir adelante defendiendo a los compañeros, no han podido pasar. Por eso tenemos que demostrar que a pesar de la complicidad de la CETERA, la docencia no va a dejar pasar esto. Y no lo vamos a dejar pasar y lo vamos demostrando con los episodios que podemos. Lo demostraron los compañeros de Santiago del Estero con la enorme huelga de este año, aprovecho que lo veo a Maxi ahí, que estuvo esta enorme huelga de los compañeros contra el gobierno y contra todas estas maniobras tan importantes, y que no los pudieron doblegar aún con los descuentos, porque el tema es lo que yo decía recién del problema de los supuestos imposiciones, los presentismos, los descuentos. Sí, los descuentos son atroces, en Santiago impresionante, pero en Santa Cruz, en la provincia de Buenos Aires, me decían en Entre Ríos, que los descuentos son brutales, incluso en provincias o lugares donde no era habitual que los gobiernos descuenten por los días de huelga. Acá también. Sin embargo, eso no está frenando las luchas. La gente putea, lógicamente, alguno por ahí dice, bueno, este paro paso, pero de conjunto, cuando hay medidas son masivas.
porque, bueno, me van con descuento, sí, la paso mal, pero si me modifican la ley jubilatoria la paso peor. Y si me ponen el salario por mérito la paso peor. Y si me meten el presentismo, como sé que más tarde o más temprano voy a faltar, digamos, es una inversión a futuro. Lucho ahora que me descuenten para evitar que me lo pongan, porque igual lo voy a perder en el futuro. ¿Se entiende? Entonces no ha servido en este momento, por ejemplo, el mecanismo del descuento como un mecanismo para doblegar integralmente la lucha. Pueden aceptar golpes momentáneos, pero de ahí a que haya una derrota, de ninguna manera. De ninguna manera en ningún lugar del país. Ni siquiera en Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego están echando a la dirección sindical y van de paro en paro y siguen con las dificultades que hay. Entonces hay reservas enormes. El problema es la dirección sindical que no tenemos, o que estamos construyendo. ¿Se entiende? Entonces este punto para nosotros es crucial, y es crucial de cara a que el año que viene hay elecciones de CETERA. Además de que hay elecciones cruciales en una cantidad de sindicatos como los UTEBAS. Y no se nos escapa que la burocracia está viendo cómo se posiciona, está haciendo las cosas más impensables, han perdido todo el límite, no hay límite en las barbaridades que están haciendo, nos quieren sacar de los sindicatos. Ni les explico que lugar donde nos quieren sacar es la matanza. Están desesperados. Todas las truchadas del mundo que puedan hacer las van a hacer, empezando que tenemos ahora la asamblea de la Junta Electoral el 9. Por eso nos parece fundamental desenvolver estos planteos para que los compañeros docentes también entiendan. Cuando dice, mira, tenemos que tener otra dirección. No es solamente una rencilla de porque no nos gustan los que nos dirigen. No es un problema de rencilla de que no me gusta este o no me gusta el otro. Necesitamos una dirección que actúe en forma independiente de los gobiernos nacionales, provinciales, municipales, pero que también actúe con independencia de la burocracia. Entonces es muy serio el debate y no es un problema de capricho, es un problema de entender programáticamente y prácticamente a dónde tenemos que ir. Direcciones sindicales que le han dado el inicio de clase como si todo fuera una maravilla al macrismo y a Vidal en la provincia de Buenos Aires, cosa que no habían hecho nunca con Scioli, y le hacían siempre algún paro al inicio de clase, y ahora Vidal no le dieron el inicio como si todo fuera una maravilla. Pues dicen, no, porque no nos da esto y no nos da lo otro. Flaco, ¿qué querés? Igual le diste la foto, la recontra fortaleciste, le diste un rasgo de fortaleza que no tenía. Se lo diste vos, por no haberla enfrentado. Entonces no podemos decir que hay un signo igual, de ninguna manera. Obviamente la burocracia está esperando para ver si rompe la multicolor. Y un sector de las agrupaciones es proclive, permeable a esa presión. Y nosotros tenemos que ser muy claros. Porque en esto se juega el desarrollo de las etapas de lucha futuras, no la dirección sindical. Las direcciones sindicales se ganan y se pierden. Mejor ganarlas y conservarlas. ¿Se entiende? Pero si yo voy a estar al frente de un sindicato para terminar diciendo que lo que hace la burocracia está bien y que yo al frente del sindicato, aunque no tenga todo, no puedo hacer más nada, pero entonces me dedico a otra cosa. ¿Para qué quiero la dirección en los sindicatos? ¿Para contener a los compañeros? No, obviamente no podemos hacer todo lo que quisiéramos, porque no tenemos todavía la dirección de todos los sindicatos. Pero si nosotros, en chiquito, como agrupación, como tribuna docente, como multicolor, estamos llevando esta campaña a todo el país. Si yo, digamos, como una de las caras, hice todos los viajes que hice y todo lo que les comenté, y estamos desarrollando esto en todos lados. Y otros compañeros de tribuna también están viajando, están yendo, tenemos el folleto, hicimos la campaña en el encuentro de mujeres, lo estamos llevando acá arriba. ¿Qué sería si tuviéramos justamente direcciones con alguna claridad? Entonces lo que se está jugando acá es cómo intervenimos en las próximas fases de la crisis, porque la crisis económica va a un desenlace. Es claro, tenemos que intervenir y por eso nuestro empeño en impulsar como coordinadora sindical columnas independientes con nuestro programa, nuestro planteo, no confundirnos, no disolvernos. No podemos disolvernos detrás de la burocracia, aunque ahora pose de combativa.
porque no va a combatir al gobierno macrista como no lo está haciendo, y su único interés es lo que declaró en el Congreso de Cetera al terminar. Baradel cerró diciendo, ahora sí, vamos a parar, dijo Sonia Arezzo, si la CGT para. Listo, ya está. Hasta el año que viene no nos vemos porque la CGT no va a parar. Así que ya la Cetera cerró la, ya terminó, no hay más nada. La cerró. Y después Baradel dijo, muchachos, el año que viene Congreso Educativo, hay que juntarse con los pibes, porque qué bien que nos invitaron al triunfo de la Federación Universitaria de Córdoba a compartir ese triunfo. Miren cómo en el Congreso de Cetera, todo el tiempo, ¿se entiende? Córdoba fue protagonista. Los tipos dijeron, qué bien nos invitaron a los triunfos de la Federación Universitaria de Córdoba y de La Plata, donde desplazamos el neoliberalismo. Mentira, en La Plata desplazaron a la izquierda. Entonces, exultante estaban. Desplazamos el neoliberalismo, nada. Entonces, chocho, porque ahora los estudiantes, sí, nos invitaron a hacer un gran congreso educativo. Así que hay que prepararse, vamos a ir a pudrírsela. Y ahora se lo digo, si convocan un congreso educativo, se la vamos a ir a pudrir con los estudiantes, con los altos docentes, con todo. Una nueva marcha federal y ganar las elecciones del 2017. ¿Ganar las elecciones con quién? ¿Con el Frente de Izquierda? No. Quieren ganar las elecciones con el kirchnerismo, variante del PJ, y que entonces la alternativa al gobierno macrista sea alguna variante patronal de lo que armen, porque bueno, a esa altura, de lo que armen. No saben muy bien cuál será el candidato entre ellos, pero de lo que armen. Bueno, eso es una perspectiva completamente mortal para los trabajadores. ¿Se entiende? Venimos justamente de 12 años de los NACAM Pop gobernando para liquidar los derechos laborales y sostener la precarización laboral y el atraso, y vamos a ir a pensar que ahora va a ser la solución nuevamente. Otra variante patronal, otro frente centroizquierdista, no. Por eso lo que estamos discutiendo es un paquete integral, hay que sacar las conclusiones de fondo. Todo lo que podamos hacer para derrotar la evaluación educativa, para que salga mal lo que es posible, para que los compañeros saquen estas conclusiones, nos fortalece para estas batallas que vienen. Una del año que viene es la elección de Cetera, y que va a significar parte de estos debates, va a eclosionar parte de estos debates. Como resultado de esta lucha política, en Neuquén, que hoy dirige la Celeste, en Neuquén las seccionales que dirige la oposición lograron imponer el paro el 18. Todo Neuquén para el 18, eso es un triunfo nuestro. Cuando yo fui hace 15 días no estaba ni planteado el paro. El resultado de la lucha que los compañeros están haciendo se impuso. Hay elecciones, lógico, hay elecciones en Neuquén. Hay una lista multicolor que está peleando las principales seccionales en la provincia. Creo que en ese punto puede haber cosas muy interesantes ahí. Río Negro para también, para 18 y 19, paraba 13 y 14 por el plan de lucha propio, pero lo enganchan con también el tema de la evaluación. Así que Río Negro para 18 y 19. Paramos los temas multicolores. Están votando los compañeros de Amsafer Rosario para discutir si paran o hacen una desobligación. En un debate interno muy duro que están teniendo la nueva dirección de Amsafer Rosario, que es la misma dirección que lleva 5 mandatos, pero que nosotros estamos yendo una lucha a fondo contra la adaptación de un sector de la directiva, que por ejemplo no quiere hacer paro por independencia de la dirección provincial. Y entonces se están convirtiendo en una dirección que se diferencia nada más que porque protesta más. No porque lleve adelante batallas estratégicas de la docencia. Y nosotros estamos batallando para que esa dirección pare. Si los temas multicolor, que estamos mucho más cuestionados, tenemos mucho más problemas, pudimos armar el plenario provincial delegado, pudimos consolidar esa situación de poder ir al paro, Amsafer Rosario también lo tiene que poder hacer. Si no, estamos siempre dentro del status quo de los estatutos de la burocracia. Entonces nos imponen el accionar, la política. No puede ser. Estamos en contra de la intervención estatal en los sindicatos, no ya un estatuto que nos condicione. Asamblea de delegados de base, congreso delegado, los compañeros resuelvan. Si no, en un determinado momento somos parte del paisaje. Entonces no puede ser así. Entonces
Santa Fe lo está discutiendo y estamos discutiéndolo en cada uno de los lugares. Así que, compañeros, para que poder ir a las preguntas e intervenciones, los invito a que demos una denodadísima batalla estos días para explicarle a los compañeros de qué se trata este problema. ¿Qué es lo que está en juego? ¿Cuáles son las futuras batallas que están ligadas a esto que tenemos que seguir desarrollando? A llevar los volantes, los folletos, tenemos de todo tipo de material para que en todas las escuelas que podamos de la provincia y de la ciudad, este debate lo instalemos y fortalezcamos a los compañeros para entender la importancia que tiene enfrentarlo con claridad, que se puedan delimitar de la burocracia sindical, de las agrupaciones que le hacen de comparsa y que abramos un curso de independencia en la intervención en este sentido. Un último capítulo de esto tiene que ver con el acto que vamos a hacer el 19 de noviembre en Atlanta, del Frente de Izquierda. Compañeros, tenemos que ser muchos compañeros del Partido Obrero en ese acto, muchos, así que los invito a que desde ya desarrollemos a fondo